Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa A Fondo. Aquí abordamos los temas de realidad nacional desde la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tratamos de llevarles a ustedes a profundidad los temas de país y por eso lo hacemos a través de su programa. Les invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora de su programa A Fondo. UTV presenta A Fondo. Hace unas semanas atrás le presentábamos a ustedes un programa también relacionado a la peligrosa ruta del endeudamiento público en Honduras, en la cual quedaron algunos espacios que académicos universitarios consideraron de mucha relevancia y que deberían de ser discutidos. En esta ocasión abordaremos nuevamente este tema con la intención de despejar dudas y profundizar en el tema, así como la situación económica en general de nuestro país, que obviamente está ligada a este tema. Para poder ahondar en este tema y poder despejar esas dudas, tenemos a dos grandes invitados a los cuales pues me complazco en presentar. Iniciamos con doña Rebeca Santos, exministra de Finanzas. Bienvenida nuevamente, esta es su casa. Gracias, es un gusto estar aquí nuevamente con usted debatiendo sobre estos importantes temas. Gracias, doña Rebeca. Y también al catedrático universitario, sociólogo, don Alan Fajardo. Bienvenido nuevamente, don Alan. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Así es. Bien, hace unos días discutíamos este tema relacionado a la peligrosa ruta del endeudamiento que hay en nuestro país. El ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, señalaba de que ya no se puede continuar en esa ruta de ese endeudamiento o de la forma acelerada con que se está realizando, ya que el país prácticamente ya no da para más. Doña Rebeca, no sé si quiere iniciar usted con esta discusión. Muchas gracias. Bueno, sí, yo participé en el último análisis sobre este importante informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y definitivamente se analiza lo que han sido 4 años, el 2010, el 2013 y las proyecciones, qué es lo que podemos esperar en estos próximos años. Tenemos realmente una situación bastante complicada en términos del manejo presupuestario. Sabemos que el gobierno está ultimando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y esperamos que en ese marco de las negociaciones y las prioridades que se van a definir para un programa con Honduras, se considere este tema que realmente se está volviendo sumamente crítico para la estabilidad de las finanzas públicas. Con esto quiero decir que no me puedo imaginar yo que Honduras pueda suscribir un programa con el Fondo Monetario Internacional donde no quede bien acotado cuál va a ser la estrategia para contener esa espiral de endeudamiento. Se habla mucho de que se están haciendo acciones para reestructurar, para readecuar, pero en la práctica lo que vemos es que simple y sencillamente lo que se está haciendo es, como ya no tanto recurrir a los mercados locales, pues entonces están recurriendo a los mercados internacionales. Pero el énfasis sigue siendo el mismo, endeudarnos. Entonces no se ve claramente cuál es esa ruta alternativa. Esperamos que definitivamente esa confluencia ya de un programa con el fondo, el pueblo hondureño también pueda esperar una mayor certeza de cómo van a ser administradas las finanzas públicas en lo que serían los próximos 3 años de esta administración de gobierno. Si seguimos endeudándonos de esta forma, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, yo más que todo quisiera referirme a indicadores que son sumamente contundentes. En primer lugar, tenemos 5 rubros que ocupan el 75% del presupuesto del gobierno central. Estamos hablando de un presupuesto de 104.000 millones de lempiras, que es el que tenemos vigente, y dentro de esos 5 rubros que absorben el 75% del presupuesto, el primer lugar lo ocupa la deuda, el servicio de la deuda. Segundo, cuando nosotros también analizamos de las recaudaciones, sobre todo las recaudaciones tributarias, ¿qué porcentaje de estas recaudaciones están siendo absorbidas
para pagar el servicio de la deuda. Entonces también la situación es dramática, más de un 40% de esos recursos, que cada día se ve más difícil la situación que nos reporta la DEI en términos de poder lograr ese cumplimiento de metas de recaudación, puesto que también hay problemas en la economía global en su conjunto. El país no está creciendo a esas tasas importantes y robustas que requeriríamos para que tengan un efecto derrame sumamente positivo en los niveles de recaudación, y a pesar de que ya hemos soportado el pueblo hondureño 9 paquetazos seguidos en materia de nuevas cargas tributarias. Y por último, es realmente preocupante que sea el servicio de la deuda el que haya desplazado las principales asignaciones presupuestarias que históricamente han estado en esos presupuestos, que han sido en primer lugar la asignación presupuestaria para educación, dado de que tenemos una población sumamente joven, más de 3 millones de usuarios de los servicios educativos en los distintos niveles, y los servicios de salud. Entonces, el servicio de la deuda prácticamente ya superó ligeramente lo que es la asignación presupuestaria para educación y duplicó lo que es la asignación presupuestaria para salud. Con estos 3 indicadores quiero dar cuenta realmente de la relevancia y de la importancia que ha asumido en los últimos años el tema de la deuda pública y la búsqueda de opciones, porque más allá de destacar los aspectos negativos o las críticas, pienso que fundamentalmente debemos de enfocarnos en una situación que sabemos que es difícil a nivel mundial, pero que como país con extrema pobreza nosotros también tenemos que buscar nuestras avenidas de solución y en ese marco precisamente plantear nuestros comentarios y nuestras observaciones. ¿Cuál es el impacto en la sociedad, don Alan? El impacto social que tiene este tipo de problemas, el endeudarse de la forma en cómo se está realizando, y que el ICEFI pues ha dejado claro en el informe que ha presentado. Bueno, es importante decir que no hay una estrategia de desarrollo detrás de las medidas. Extracámara decíamos que algunas medidas son correctas, algunas en la dirección correcta, pero es como que si se hicieran muy buenos parches de buen material en un pantalón raído. Entonces, en vez de rehacer el pantalón, cambiar el pantalón. Entonces no vemos una estrategia de desarrollo que lleve como propósito un desarrollo que beneficie a toda la población, a todos los sectores. Entonces nosotros vemos cómo con el servicio de la deuda estamos favoreciendo a un empresariado financiero nacional e incluso internacional. Tenemos cada vez más la deuda va a manos privadas, ¿verdad? Entonces nunca habíamos tenido una deuda interna tan grande, o se buscan colocar bonos en bancos privados incluso. Entonces, ¿quiénes salen ganando con esto? Los que hacen negocio con la deuda, pero no se tiene detrás de todas las medidas en mente un impacto social positivo. Por ejemplo, es necesario reducir el gasto público, reducir las abultadas plantillas de las instituciones del Estado, pero solo se habla de despido, cuando podría haber, como ha habido en otros países, una estrategia de rediseño del empleo, ¿verdad? Perfectamente se podría buscar financiamiento para una reconversión ocupacional de empleados públicos, y solo se habla de despido. Entonces no vemos que hay detrás una concepción correcta de desarrollo en las medidas que vemos. Y obviamente eso impacta en la sociedad, eso va a impactar al que menos ingreso obtiene. Definitivamente, porque desde la concepción misma de qué tipo de desarrollo estamos buscando, vamos en la línea equivocada. Sí, tengo aquí datos que señalan que el gasto público entre el 2010 y el 2013 registró un incremento del 2.9% del Producto Interno Bruto,
pasando del 21.5% en 2010 al 24.4% en 2013. Solamente en el año electoral el aumento del gasto fue del 2,2% del PIB. Los principales rubros de gasto público que registraron incremento fueron el pago de intereses, principalmente de la deuda interna, que esa es una carga bastante pesada. Así es. Y que parece que no tiene un fin cercano. En otras ocasiones hemos comparado la deuda interna como el tema de las tarjetas de crédito, Sí. que si no se sabe manejar una tarjeta de crédito, lo ahogan financieramente y en un 2x3. Doña Rebeca. Definitivamente, hace poco escuchaba yo un analista del acontecer económico precisamente referirse a eso, en el sentido de que vemos que la espiral de endeudamiento ahora se ha vuelto más compleja, porque en el pasado cercano nuestros principales acreedores antes de la condonación de la deuda eran los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, y teníamos la ventaja, ¿verdad?, de que era crédito concesional a plazos, inclusive el Banco Mundial tenía plazos hasta de 25 o 30 años. Y periodos de gracia superiores a los 10 años, el término del costo del financiamiento era inferior al 1%. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Como decía este analista, es como que nos estuviéramos endeudando, pero con la tarjeta de crédito a tasas de interés altas y a periodos de repago muy cortos. Porque ya hay otros actores, o sea, la composición de quiénes son los acreedores de Honduras ya no solo es la banca multilateral o países bilaterales, sino que también tenemos ya el componente de agentes financieros privados. Entonces, bancos privados. Con eso le quiero decir que es una situación compleja, porque si nosotros analizamos la situación de Honduras en relación a economías más grandes, más diversificadas, como son las de los países de desarrollo, pues ellos se fondean en los mercados financieros. Claro. Pero lógicamente las estructuras de sus economías son completamente diferentes a la de nuestro país. Tal como lo destacaba Alan, tenemos una pobreza enorme. Eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, que se va a plantear en el marco de un programa con el fondo. Ya dice Alan, pues que se está hablando de despidos masivos en la administración pública. Sabemos que el aparato productivo nacional ha ido lento. Escuchamos a los empresarios decir que se han reducido entre un 15 a un 30% el movimiento, las ventas en el sector del comercio. Sabemos, por ejemplo, que en el sector del café, que es el principal rubro de exportación, si bien es cierto, se ha ido recuperando paulatinamente por el problema de la roya del café y precios, pero no estamos logrando nosotros ni las ventas ni los volúmenes de divisas. Si en el pasado obtuvimos 1.200, 1.400 millones de dólares en los años 2010, 2012, por efectos de lo que nos ingresó por las ventas de café, este año se está hablando que lo que va a ingresar son 800 millones de dólares. Sí. Entonces, eso ha tenido un efecto dramático. Yo calculo que en torno al café se mueve aproximadamente unas 2 millones de personas, porque no solo son los productores directos, sino que también la gente que se moviliza en las épocas estacionales a las cortas y todo el comercio rural que se genera con la actividad cafetalera. No es de extrañar, por consiguiente, que hay estudios que demuestran que en buena medida esa migración acelerada que se observó desde el año pasado y que incluye ya también el fenómeno de los migrantes infantes, se debe en gran medida a que esta población que no encuentra oportunidades ya no de un empleo formal, sino que de ganarse la vida en actividades estacionales, sobre todo en el café, en la zona rural, pues la opción que han buscado para procurarse ingresos es migrar aceleradamente. Entonces ya tenemos un fenómeno donde no solo se están yendo la fuerza laboral de los jóvenes, sino que también se ha dado una migración masiva, casi 60,000 infantes entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que han salido durante el 2013 y el primer semestre del 2014. Entonces, ¿cuál es la base
para la que nosotros no podemos realmente ver las cifras tan fríamente. Es correcto lo que nos destaca el ICEFI, el gasto corriente se ha incrementado, pero vemos que cómo se incrementó mayormente en el año electoral. Claro. Entonces, como que lo que decía Alan, no se ve que hay una estrategia, un modelo definido de para dónde debemos de conducir el desarrollo económico y social, sino que se toman paliativos. Fíjense que el informe del ICEFI también destaca cómo se ha modificado toda la estructura del gasto social. Antes teníamos nosotros gasto social orientado, bueno, principalmente atender los servicios de educación y salud, pero teníamos programas complementarios para las familias que mandaban, teníamos matrícula gratis, un incremento de cobertura de la merienda escolar. En el área agrícola teníamos el bono tecnológico, teníamos también los subsidios directos a la energía eléctrica, los subsidios también que en las épocas pico de precios altos de los combustibles también estábamos subsidiando al empresariado, al aparato productivo nacional. Todo eso se ha desmantelado. Fíjense que silenciosamente estos 4 años pasados que nos han tenido entretenidos con otras actividades, con el problema de la violencia, la inseguridad, pero también como que llama la atención cómo crece, ¿verdad?, ese flagelo de la violencia, de la inseguridad, pero el Estado desmantela importantes servicios sociales. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque se destaca mucho el esfuerzo en términos de los bonos, pero los bonos van a los más pobres de los pobres, aunque ya también se ha denunciado que no se focaliza adecuadamente esos bonos, pero el bono por sí mismo no va a solucionar el problema de la pobreza, ni va a solucionar el problema de la violencia, de la exclusión social. Ni es sostenible. Entonces, como que llama la atención cómo se desmantelan. Fíjese que inclusive en términos de masa salarial, también lo destaca el informe del ICEFI, cómo se redujo 10 puntos el porcentaje del gasto corriente destinado a la masa salarial, y esa reducción de 10% en sueldos y salarios se reorientó al servicio de la deuda. De la deuda, sí. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ser como más productivos con esos programas, con esas asignaciones que ya tiene un presupuesto, que definitivamente a mí me preocupa también cuando se nos está diciendo que para poder tener ese programa con el Fondo Monetario Internacional están planteando un recorte de 7,000 millones de lempiras para el presupuesto que se va a presentar próximamente al Congreso Nacional para el 2015. Y ahí va incluido el tema de salud también. Claro, quiere recortar y el problema es dónde se va a recortar, porque no es malo recortar, como dicen ustedes los economistas, quitarle grasa al presupuesto, ¿verdad? Sí, pero si le quita músculo, si le quita piel, si le quita huesos, entonces el paciente lo estamos matando, ¿verdad? Entonces no es lo mismo lo uno que lo otro en este sentido, de ver dónde se reduce, y debería de haber todo un ejemplo moralizador de quienes nos están gobernando, pero no lo vemos. Por ejemplo, se siguen con gastos suntuarios en términos de viáticos, de querer comprar un avión presidencial, que se lo sugirieron antes, por ejemplo, al presidente Zelaya, y sin embargo se dijo no es una prioridad nacional. Y entonces se repotenció modestamente el West Wing, ¿verdad? Entonces el presidente uruguayo anda en vuelos comerciales. Costa Rica, me acuerdo que andaba en vuelos comerciales o pidiendo jalón, bromeábamos nosotros a los que tenían avión en Centroamérica, y teniendo mejor situación que nosotros. Entonces no vemos una actitud de rebajar, quitarle grasa al presupuesto en burocracia, en defensa. Tenemos que mejorar equipamiento, pero deberíamos de exigir que los países que tienen la demanda de la droga
y que son responsables en gran medida del problema que tenemos con relación a la droga, pues asumieran los costos del equipamiento de nuestra Fuerza Aérea, pero no nosotros poner a costillas de nuestro pueblo el costo de la repotenciación de nuestra Fuerza Aérea. Entonces, no se puede tocar los presupuestos de salud y educación, definitivamente no se deberían de tocar. No, y recuerde que está, por ejemplo, la partida confidencial, que es manejada por el presidente de la República. Nadie sabe de cuánto es, ni cómo los maneja. El personal supernumerario. Sí. Exacto, que de la tasa de seguridad estaban hablando más de 3.000 millones, más de 3.000 millones de lempiras que no se ha dado cuenta en qué se han invertido. Hay personal supernumerario en cada una de las instituciones del Estado y eso se ha dicho miles de veces. Y es cierto, el problema de empleo en nuestro país está difícil, pero creo que por ahí se podría ir recortando presupuesto que podría servir para afianzar o para lograr por lo menos ese acuerdo con el Fondo Monetario, que según entiendo usted no le ve un futuro que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario. No, yo sí creo que sí lo van a tener ese acuerdo. Y me parece que es importante porque también es un mensaje importante que hay que mandar a la comunidad internacional, a los inversionistas nacionales y foráneos. Pero el tema es, ¿a costa de qué? ¿Cuáles van a ser los impactos? Eso es lo que debe de discutirse. Por ejemplo, si necesitan rebajar el déficit fiscal, que ya sabemos que en el año político creció casi a un menos 8%, ese déficit fiscal completamente se duplicó en términos de lo que había previsto la Secretaría de Finanzas cuando mandó este presupuesto al Congreso Nacional. Siento que algo parecido va a ocurrir este año, en que nos están diciendo de que mandaron un presupuesto, el Congreso aprobó un presupuesto con un déficit de menos 4.7 y algunas estimaciones del Fondo Monetario Internacional nos están diciendo que vamos a cerrar a menos 6.8% de déficit fiscal. También es algo que se aborda en el informe del ICEFI. Entonces también esa forma no realista de prever esos presupuestos es compleja, porque vemos entonces que al final genera mayor tensión, genera también mayor incumplimiento. En la medida de que usted pone una meta que no la va a cumplir, prácticamente está destinado entonces a tener desfases. Yo considero que el déficit podría reducirse sin generar mayores trastornos, mayores grietas, mayores fisuras en términos sociales. En principio, con una adecuada reestructuración de esa deuda. Si este año casi 30.000 millones de lempiras se están destinando al servicio de la deuda, con solo que yo logre readecuar, póngale usted un 20% de esa deuda, de ese monto, es total, porque ahora también como tenemos esos bonos soberanos, ¿verdad? Que son de corto plazo, que son las famosas tarjetas de crédito internacional que ahora estamos usando. Entonces, con que usted lograra, por ejemplo, readecuar unos 2 puntos del PIB, que más o menos son 4.000 millones por punto, ahí tendría usted 2 puntos del déficit que usted puede reducir sin necesidad de despedir gente. ¿Verdad? Solo producto de hacer esa readecuación. El otro punto del PIB, otros 4.000 millones, se pueden también readecuar o reducir de esos niveles de déficit, tomando pues decisiones claras y contundentes y transparentes en lo que vamos a hacer con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos han hecho un poco la propaganda, la publicidad, de que a través de los contratos de coalianza la situación del ENE va a mejorar. Yo no creo así, y se lo voy a decir por qué, también sin ánimos de criticar algunas de los enfoques o de los modelos de gestión que se están siguiendo. En principio porque se está utilizando la figura del fideicomiso con los bancos, que definitivamente no va a ser dinero fresco, no va a ser dinero fresco, sino que simple y sencillamente en el marco de esos contratos
le estamos delegando, y ahí yo lo veo todavía, lo veo peor, no solo la administración, sino que también le estamos delegando a un banco privado para que se endeude a nombre del gobierno. Entonces, hay como una deuda oculta. No solo estamos hablando de esta espiral de endeudamiento que queda registrada, sino que también hay otra pequeña espiralita del endeudamiento que nos viene vía los compromisos que están haciendo de coalianza. Entonces le llaman contratos públicos privados, pero en el cual usted le otorga la administración del bien público a un privado. Pero resulta que usted le tiene que dar a ese privado el dinero también, porque el compromiso de la deuda que va a asumir a través de ese fideicomiso está avalado por el Estado. Es deuda soberana, es deuda pública. Entonces yo digo, bueno, en otros países hacen esas alianzas públicas y privadas para atraer flujos de inversión extranjera. Capital fresco. Pero aquí esas alianzas son, como es el peaje de esta carretera, que la carretera, el contratista, yo creo que la única inversión que hizo fue construir los peajes, las casetas de porque peaje. La carretera ya estaba hecha, pues. Y una de las mejores en la historia de Honduras. Entonces, es increíble. Yo francamente pienso que deberíamos de ser más creativos y estudiar mejor los modelos que sean exitosos, por Dios. No estudiemos los modelos que no conducen a ninguna parte. Hay países que han sido muy eficientes en sus políticas de alianzas públicas privadas. Tenemos cerca a Chile. Podríamos ver nosotros que es Panamá. Fíjense, por ejemplo, el canal de Panamá. Ellos tienen una empresa que es semiprivada, pero ahí participa el gobierno como accionista dentro de esa empresa que maneja el canal. Entonces, y los inversionistas ponen dinero. Esos financiamientos de casi 9.000 millones que están implicando la ampliación de las obras del canal no está registrada como deuda del gobierno central, como deuda pública, sino que simple y sencillamente esa autoridad que administra el canal lo está haciendo, pero también ahí mismo está el repago. El repago no le va a venir a decir usted al ministro de Finanzas, mire, ¿sabe qué? Fíjese que en 10 años le tiene que empezar a pagar a esta gente, que es lo que yo veo que va a ocurrir con esos fideicomisos del ENE, que ya cuando tenga que empezar a pagar, le van a decir al gobierno, bueno, es deuda soberana, ¿verdad? Yo solo administro. Entonces, estamos incluyendo un componente adicional de costo administrativo que me va a cobrar, porque el banco me va a cobrar, pues, por ese manejo. Hay que pagarlo tarde o temprano. Hay que pagarlo tarde o temprano. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos abordando el tema relacionado a la peligrosa ruta del endeudamiento que Honduras está llevando. Y sobre todo estos puntos relacionados a la economía de nuestro país que estamos abordando con nuestros invitados. Usted no se vaya, que en un momento regresamos. Vivir en democracia es transparencia. Jorge se alista a tirar y... ¡Ah! ¡No! ¡Jorge se lesionó! ¿Y ahora qué hacemos sin Jorge? ¡Ay, la final es el viernes! Sí, tenemos que pensar en algo. Ya sé, mi primo Juancho es buenísimo. Solo que él ya tiene 22 años, pero parece de 18. No, Luis. Siempre debemos ser transparentes y honestos en todo lo que hagamos. Con valores democráticos todos ganamos. Tribunal Supremo Electoral. Gracias por continuar con nosotros. En su programa A Fondo estamos abordando el tema relacionado a la peligrosa ruta del endeudamiento estatal, del endeudamiento público.
Estábamos comentando extra cámaras con nuestros invitados el tema relacionado a la deuda interna, que pasó de representar un 3.4% del gasto total, o sea, un 0.7% del Producto Interno Bruto, en el año 2010 a representar un 6.9%, o sea, un 1.7% del PIB en el 2013, mientras que las transferencias de capital a las municipalidades y a entidades privadas representaron un 7.9%, o sea, 1.7% del Producto Interno Bruto y un total de 10.9% del gasto total, respectivamente, para los mismos años. ¿Qué podemos analizar de esto? Tomando en cuenta que los intereses pues crecieron casi el doble, o mejor dicho, más del doble, entre el 2010 y el 2013. Bueno, eso lo que nos denota es la situación sumamente crítica en que ya no podemos ni atender bien ni la educación, ni la salud, ni podemos tampoco atender tal como se requeriría las necesidades de la pobreza y de la inversión pública a nivel de los municipios. Si bien es cierto, han crecido las transferencias a las municipalidades, pero vemos que, según su dato, casi en un 2% con respecto al PIB, que son como unos 10.000 millones, pero versus las asignaciones de la deuda, que superan los 28.000 millones de lempiras, solo hablando de este año, ¿verdad? Entonces, la situación es que, ¿qué es lo que quiere hacer bien? Yo pienso que un Estado que tiene enormes limitaciones debe hacerse la pregunta, Alan, ya que tenemos casi 6 millones de personas viviendo en pobreza. A mí me llamaba mucho, me impactaba mucho este dato, porque significa que 6 de cada 7 hondureños viven en situación de pobreza, y leía un artículo reciente donde dice que los norteamericanos están preocupados por el incremento de su pobreza, casi 50 millones de norteamericanos, pero allá la relación es una persona en pobreza de 6, y aquí la relación es 6 de 7 están en pobreza. Entonces realmente deberíamos de ponernos a analizar qué es lo que quisiera hacer bien el Estado. Dotarnos de servicios de educación integrales bien, y así la población diría, bueno, tenemos que sacrificarnos en materia de salud, pero sabemos que la educación va a mejorar en calidad y va a mejorar también en la forma en que se brinda el servicio. O que nos digan, vamos a resolver el tema de la inseguridad, pero ya sabemos también que tienen un presupuesto discrecional de 3.000 millones de lempiras para atender esos fines, y después que no nos vengan diciendo que de la tasa de seguridad es que se han financiado la repotenciación de aviones, que se ha financiado el nuevo avión presidencial, porque entonces el tema es, eso era también prioritario en materia de seguridad, o lo prioritario era llevar seguridad al nivel local para que la gente no se nos vaya, no vayan esas migraciones tan fuertes, tan violentas por problemas de inseguridad de la población. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué, como Estado, cuál es nuestra prioridad y cuál es el servicio? ¿A qué le estamos apostando? ¿Qué queremos hacer bien? Porque si ya nos están diciendo que Coalianza, que el Estado ya no puede realizar la inversión en infraestructura pública, hace poco salió un reportaje sobre la calamidad que presenta la red vial. Sí. Primaria y secundaria y terciaria del país, que es la que utiliza la producción nacional. Entonces, si nos están diciendo que esa es la excusa para tener coalianza, ¿verdad?, de que no podemos asignarle recursos a la inversión, pero no estamos viendo que tampoco vengan inversionistas con esos fondos frescos, pero bueno, nos dicen que coalianza, ok, entonces el Estado ya no va a hacer infraestructura pública, entenderíamos nosotros. Se va a quedar con los 3 servicios básicos. Si está transfiriendo otros servicios como son los correos, como son el suministro de placas, las matrículas, las cobras de multas, no sé cuántos, hasta los niños nos están diciendo que los servicios del INFA también se van a transferir a ese ONGs. Bueno, entonces que los hondureños sepamos cuáles van a ser las 3 áreas de trabajo principales a las que se va a concentrar el gobierno, se van a concentrar los recursos públicos, para que definitivamente podamos tener algún tipo de esperanza de que
¿qué podemos esperar? Van a mejorar. Se sabe la importancia de la educación para que un país crezca, para que un país se desarrolle. Se sabe también la importancia de la seguridad, puesto que no podemos seguir sacrificando a una población que cada vez está siendo afectada por la violencia y la inseguridad, o la salud, que afecta sobre todo a estos 6 de cada 7 hondureños que viven en situación de pobreza. Entonces, yo creo que ese es un debate importante que precisamente el INCEFI destaca mucho en materia de recomendaciones, un proceso de pacto fiscal. Entonces, en ese proceso de pacto fiscal es donde nos deberíamos de sentar todos los representantes, los sectores de la sociedad hondureña, y definir exactamente qué es lo que podemos pedirle. Si ya sabemos que no podemos pedirle peras al olmo, porque el gobierno tiene una problemática bastante delicada que atender, que esperamos que se resuelva el problema de la deuda, pero entonces que digamos, ok, del gobierno lo que esperamos es un buen servicio de educación, o un buen servicio de salud, o un buen servicio en materia de seguridad, pero que exista realmente un compromiso. Así es, Así don es, Al. debe corresponder un pacto social, totalmente de acuerdo con la propuesta que ha lanzado el INCEFI y que recuerda aquí Rebeca, pero con metas claras de desarrollo, objetivos y metas claras de desarrollo, diciendo a qué rubro se va a priorizar, por ejemplo, y grandes objetivos, y ver también en función de qué impacto social se va a tener, porque Honduras tiene el medalla de bronce en desigualdad en una región que es la más desigual del planeta. Tenemos el coeficiente de Gini en tercer lugar, el más desigual en Honduras. Entonces, la crisis nos está tocando a todo mundo por igual. O sea, Honduras sigue produciendo más megamillonarios. Digamos, del 2012 al 2013 tuvimos 10 multimillonarios más que tienen en promedio una fortuna de más de entre 300 y 350 millones de dólares, según un estudio patrocinado por un banco suizo. Entonces, no es justo. Y según lo que un artículo de un periodista costarricense de apellido Meléndez indica, estas fortunas de millonarios no están pagando los impuestos debidos. Y sin embargo, vemos que el estrato medio de la población hondureña es el que paga las tasas de servicios. Y estamos subsidiando a los pobres que no pueden pagar y a los ricos que no quieren pagar y a los que no les quieren cobrar. El estrato medio está pagando impuestos también. Y vemos que empresas como Hondutel o la misma ENE, por ejemplo, que debieran de ser superavitarias si fueran manejadas de manera eficiente, profesional, deberían por lo menos no, en el caso de la ENE, no generarle déficit si lo manejaran eficientemente. Y en el caso, porque es un negocio, es un negocio. Y en el caso de Hondutel debería de generarle recursos al Estado, lo cual aliviaría la necesidad de aumentar los impuestos. Pero en vez de eso, estamos teniendo empresas mal dirigidas, mal gerenciadas por el Estado, o el caso del Seguro Social, que ya vimos. Lo calamitoso del Seguro Social, y que se ha descubierto, no por gestión del Estado, se ha descubierto que ha habido enormes desfalcos ahí, donde incluso en vez de jeringas o medicina se ha financiado implantes de mamarios, ¿verdad? Implantes mamarios de amantes del director. Entonces, vemos un desastre de administración pública, y entonces urge lo que ha mencionado Rebeca, un pacto fiscal, pero con metas claras, y decir a qué sectores sociales vamos a beneficiar, que va a haber sacrificio y que nos amarremos la faja a todos, pero que de verdad sea para todos, y no que predomina una idea general en lo que hay de estrategia
detrás de las medidas que vemos en el gobierno, en que hay que facilitar el enriquecimiento sin límites de una élite y que esa élite, ese enriquecimiento muy grande, en algún momento va a chorrearle al resto de la población. Y eso como lo reconoció en el 1996 el Banco Mundial en su 50 aniversario en Washington, yo estaba presente ahí, reconoció 10 cosas en las que se equivocó. Y la primera de la lista era de ese llamado trickling down en inglés, que es la estrategia del goteo, ¿verdad? Eso es algo falso. Y en Honduras lo siguen sosteniendo verbalmente y en las políticas públicas. Entonces, ese es uno de los temas que debemos dejar de lado y impulsar una estrategia de crecimiento de base ancha, ¿verdad? Donde participen más actores. La economía social, debe haber una alianza con la sociedad civil y la academia y la economía social, que son actores que han sido tradicionalmente olvidados en la gestión del Estado en general. Solo quiero darles estos datos que proporciona el FOSDE. Dice que hasta diciembre del año pasado se registró una deuda pública de 268,000 millones, un monto superior a los 104,014.1 millones de lempiras, a los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras, el cual señaló que solo era de 163,985.9 millones de lempiras. Entonces, ellos a raíz de esto hacen una conclusión, y es que dicen que en el gobierno están gastando como un niño gastón. Así es lo que decimos de que gastamos como país petrolero y producimos como país de África subsahariana, ¿no? El gobierno de Honduras dice actúa como un niño gastón, dice el FOSDE. Bueno, yo diría que como un niño, a un niño uno le puede perdonar, ¿verdad? Y que le puede parar también. Que no sepa el valor real que tiene el dinero o cómo lo va a usar. Pero a un adulto o a un Estado no lo podemos perdonar, ¿verdad? Que se comporte como un niño gastón. Y a un niño usted le puede decir ya hasta ahí. ¿Verdad? Exactamente. Es un adulto gastón, lo que lo hace más dramático y más complicado. Dice, también señala que en el 2013 superó los 13,000 millones de lempiras la deuda flotante. ¿Qué es la deuda flotante? La deuda flotante, según lo que establece la ley orgánica del presupuesto, esa deuda que se genera por el no pago de compromisos dentro del ejercicio fiscal. O sea, que póngale, para ponérselo con un ejemplo más claro, si a mí me asignan 104,000 millones de presupuesto para el 2014, pero yo a estas alturas no he honrado compromisos con proveedores y ahora escuchamos hasta que compromisos salariales. Escucho yo que maestros se quejan de que no les han pagado el 14avo o inclusive he escuchado yo de algunos empleados de Hondutel que dicen que les deben 2 meses, que ahora les pagan cada 2 o 3 meses dependiendo de lo que caiga. Entonces, todo eso que se debería de haber pagado, pero que no se paga porque no hay la disponibilidad en la tesorería, es lo que se conoce como una deuda flotante. Deuda que se supone que nunca va a ser registrada como deuda pública, ¿verdad? Cuenta sino por que va a pagar ser del periodo anterior. Cuenta por pagar del periodo fiscal en ejecución. En ejecución, ¿verdad? Y también eso trae problemas de cierre presupuestario, ¿verdad? Si yo no puedo consolidar mi ingreso con mi egreso de mi ejercicio fiscal, por eso es que quedan apareciendo como tenemos ahora, que nos dicen que les deben a proveedores de salud del año pasado y ya les deben de este. Pero sí es importante, mire, ahí hay hay una discusión fuerte entre el FOSDE y el gobierno, porque el gobierno siempre destaca que no son los números del FOSDE. Pero miremoslos, ambas partes tienen un poquito de razón. Deuda pública no es deuda flotante, claro. Conceptualmente hablando, de acuerdo a lo que está en la ley, tanto en la ley del crédito público como en la ley presupuestaria, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas diferentes. Se supone que usted no va a convertir en deuda pública su deuda flotante,
sino que en algún momento le van a ingresar los fondos a la tesorería para que usted la porque pueda hay pagar. ajustes en el flujo Mientras de caja. que la deuda pública es una deuda, en principio, que yo necesito irle a pedir permiso al Congreso Nacional para suscribir esa deuda pública, ¿verdad? Y además significa que hay un contrato, una relación contractual con el acreedor que me dice en cuánto tiempo yo le debo de pagar esa deuda y qué tasa de interés, ¿verdad?, qué carga financiera va a tener. Mientras que la deuda pública, no, la deuda flotante no es así, ¿verdad? Es simple y sencillamente que yo todavía no termino de pagar a mis proveedores o a los que me brindan servicios. Entonces, por eso es un poquito diferente, pero lo que es importante desde el enfoque del FOSDE, que yo sí quiero destacarlo, es que nos llama la atención de que, ojo, no solo tenemos que estar pensando en el servicio de la deuda pública, claro, sino que, ojo, señores, que también tenemos esos compromisos, ¿verdad?, de deuda flotante. Que se anda alrededor de los 13.000 millones de lempiras, señala este informe del FOSDE. Vamos a hacer una nueva pausa. El tema definitivamente está bastante interesante y el tiempo se nos ha estado escurriendo rápidamente, pero ya regresamos con la última parte de su programa Fondo. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Gracias por continuar con A Fondo. Vamos ya a entrar ya a la última parte del programa. Quiero que empecemos con este tema relacionado al empleo. Ya hablamos de que no hay una estrategia para el manejo económico en el país. Ahora hablemos de estrategia de empleo. El gobierno de don Porfirio Lobo Sosa señalaba que ese era uno de sus objetivos, dar empleo y seguridad. Don Alan. Bueno, sí, declarativamente se puede decir, ¿verdad? Pero en realidad no vemos. Nuevamente, en el campo del empleo también vemos parches, ¿verdad? Con eso de con chamba se vive mejor. Han habido algunos empleos en el sector formal de la economía, pero el enorme sector de economía informal no está siendo afectado. Hay un enorme sector de subempleo,
¿verdad? El mayor problema dentro del problema general del desempleo es el subempleo que no abarca la totalidad de la disponibilidad de horas de fuerza de trabajo o que no tiene la remuneración adecuada, y no vemos ninguna estrategia sobre esto. Seguimos viendo los parches del pantalón de que hablábamos, pero no vemos que se está arreglando el pantalón completamente. Y no vemos que se tome en cuenta debidamente al sector de economía social, que tiene una gran cantera para producir empleo. Cualquier análisis, yo creo que Rebeca debe tener cifras de cómo el sector de economía social genera más empleo que la gran empresa, que tiene gerentes que están formados para reducir al mínimo la inversión de capital variable en fuerza de trabajo, ¿verdad? En cambio, la micro, pequeña y mediana empresa generan más empleo, entonces debería de haber un énfasis fuerte en fortalecer este sector, a su vez, valga la redundancia. Luego, mayor desempeño de la academia, que se ha venido haciendo, y cuando dicen ¿cómo que la rectora es hacerlo todo? No es la rectora, ella es la cabeza de la academia del país, ¿verdad? Pero a quien le están entregando, por ejemplo, el hospital escuela, que alrededor de 2 años no querramos una crisis que se ha incubado en decenas de años en el hospital escuela, que se resuelva en menos de 3 años. ¿Verdad? Entonces hay que darle tiempo, no se le han dado todos los recursos adecuados, pero la universidad puede seguir buscando creativamente y que se le garanticen los recursos, y la academia tiene capacidad de dar soluciones, proponer soluciones en más campos de lo que se está utilizando ahora. Y la sociedad civil también, ¿verdad? Hay un gran potencial en esto, y como decíamos antes, debe haber una estrategia general de empleo para que se dinamice la economía con participación de más sectores que ahorita por problemas del desempleo y del subempleo no están participando como actores importantes del desarrollo como lo podrían estar haciendo. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias? Mire, yo coincido con Alan en que es necesario estimular a ese empresariado pequeño, empresariado local, que está ya en los principales centros poblados del país y que se ha visto afectado no solo por los altos costos de producción, nuevos impuestos, sino que también por el tema de la inseguridad. Se han registrado estadísticas que nos indican que en los últimos 4 años se ha dado el cierre de más de 40.000 pequeñas empresas y microempresas. Entonces realmente esa problemática debe de abordarse de forma integral, como él lo destacaba. Pero también otro elemento que generalmente se activa cuando las economías se han desacelerado o tenemos problemas serios de empleo, es precisamente generar empleo en el nivel local. Ya sabemos que no queremos que nos crezca mucho el aparato estatal, el aparato público, porque además es empleo burocrático. Queremos que crezca los sectores productivos. ¿Cómo podemos colaborar? Mire, en la época de los 90, cuando se aplicaron a ultranza las políticas neoliberales de ajuste, también se activaron instituciones con una clara orientación a generar empleo, no solo la compensación social, un poco que es la entrega de los bonos, ¿verdad? Sino que también vía el Fondo de Inversión Social se creó mucha capacidad a nivel local, porque no es el empleo tampoco en megaproyectos. Yo me he documentado con estudios del Banco Mundial donde dicen que si usted tiene un problema inmediato de alto desempleo, no van a hacer las grandes inversiones. Póngale usted que me venga una represa, el Patuca. ¿Cuántos años tenemos de estar esperando el Patuca? La represa del Patuca. Porque esas son inversiones que generalmente vienen atadas. Ellos van a traer sus técnicos, ellos son los que traen el capital. Eso tarda, su periodo de maduración es mayor. Pero, por ejemplo, con instituciones como el FIS, que prácticamente la han desaparecido desde el gobierno anterior, ni se oye hablar del FIS.
podríamos estar haciendo, mire, todo ese manejo de la red, ¿por qué no hacen alianzas públicas privadas con pequeñitos? Solo me están hablando de alianzas públicas privadas con grandes bancos, con grandes inversionistas o empresas transnacionales. ¿Por qué no me hablan de alianzas públicas privadas? ¿Por qué no le entrego yo, por ejemplo, a cooperativas de productores todo el manejo, todo la que es la reparación y mantenimiento de la red secundaria y terciaria del país? ¿Por qué no se los entrego a ellos? ¿Por qué no le entrego yo a pequeñas empresas en las comunidades todo lo que es reparación de escuelas, de centros de salud, de obras de las municipalidades que pueden abaratar también sus costos? Entonces, hay que ser un poquito creativo. Mire, lo que yo le estoy señalando en este momento no son inventos, son cosas que ya se probaron, pues. Sí. Entonces, si en el pasado se probó, inclusive el FIS logró que los bancos multilaterales le aceptaran tener contratistas locales, no solo que fueran ingenieros de la ciudad, porque llegó un momento en que ya todos los ingenieros estaban copados, decían que teníamos que traer ingenieros de Guatemala y El Salvador para que vinieran a hacer obras acá. Entonces se negoció con ellos que nos aceptaran contratistas locales, maestros de obra, carpinteros, obreros calificados del nivel local. Mire, como destacaba Alan, con una buena estrategia en la cual yo tenga como socios aliados a los alcaldes, a las cámaras del comercio. Honduras no tiene más de 60 centros poblados intermedios. De los 298 alcaldías del país, 60 tienen condiciones urbanas, reúnen condiciones de urbanidad. Quiere decir que ahí hay muchos servicios, ahí tenemos mano de obra más calificada, que desde ahí puede haber un efecto derrame. Póngale usted que el gobierno haga alianza con esas 60 comunidades para desarrollar obras in situ en todo lo que son sus municipios aledaños. Claro. Usted puede tener un efecto derrame en las economías de esas comunidades, en la parte de generación de empleo en esas comunidades, increíble. Yo le podría decir que esas son soluciones que no están en el cuerno de la luna, son muy pragmáticas para épocas de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Ahora bien, ¿qué papel ha jugado los bonos? Porque hoy tenemos bono para todo. ¿Qué papel han jugado los bonos en este problema de la deuda que tenemos ahora? Estamos hablando de los bonos no soberanos, sino que el bono 10.000, los bonos solo del en el bono transporte. 10.000, el estudio de FOBDE indica que alrededor del 15%, si no recuerdo no iban hacia no pobres. y algunos han confesado, hasta del mismo partido de gobierno, de que saben, tienen documentado gente que llegaba en Prado a recoger el bono, el hijo de alguien de dinero. Que hasta en carros de lujo llegaban a traer el bono. No la totalidad, pero el 15%, uno que fuera sería malo. Y no digamos 15% de la totalidad de los beneficiarios del bono 10.000, y no digamos los demás bonos también. Pero ahí hay, como le digo, un impacto fuerte en la deuda, ¿no? O sea, todo porque escuchamos al gobierno decir, bueno, vamos a tomar o a obtener del Banco Mundial 2.000 millones de lempiras para fortalecer el bono 10.000. Pero esto no significa que el Banco Mundial lo está regalando. Este es dinero que el banco... Exacto, que es endeudamiento. Es endeudamiento. Entonces, gran parte de esa deuda debe de ser también por esto de los bonos. Claro. Además que hay bono... Bueno, creo que el de la energía eléctrica fue el único que desapareció, ¿verdad? Desapareció. Pero si hay bono de transporte... No, lo van a desaparecer. Bueno, también lo quieren desaparecer. Claro, que ese golpe al estrato medio de lo que hablábamos. Exacto, y al más bajo también, porque... Que usa el transporte público. Sí, entonces tenemos ahí deberían de haber bonos, o sea, los bonos deberían de impactar lo más posible en la economía productiva y menos solo en el consumo, como ha estado orientado actualmente. Por ejemplo, pudiera haber ese mismo bono dársele a una
pequeña empresa que genere un nuevo empleo, por ejemplo. Y entonces la misma persona, la misma familia podría recibir el beneficio económico, pero ya no directamente como bono a ellos, sino que beneficiando a una empresa tendría impacto productivo, pero le llegaría a la familia, por ejemplo. Y eso se ha visto. Hay, como decía Rebeca, hay que inspirarse en cosas que ya han funcionado en el pasado en Honduras o que han funcionado en otros países. Pensar, como decimos en ciencias sociales, fuera de la caja. No estar pensando siempre dentro del mismo cajón de la medida que, como nos decía Albert Einstein, si quieres cambiar las cosas no puedes seguir haciendo lo mismo siempre. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Doña Rebeca, gracias por tomarse su tiempo y participar con nosotros en este programa. Bueno, gracias. Un gusto. Gracias. Don Alan también. Muchísimas gracias a usted. Gracias a fondo. Así es. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado y estar siempre pendientes de su programa A Fondo a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Será hasta la próxima. Con permiso.